Hola a todos, hoy estaremos viendo nuestra clase de microbiología y parasitología 1 en la unidad de relaciones huésped-parásito, la patogenia de la infección bacteriana. Para iniciar, debemos saber que existen tres tipos de bacterias: las no patógenas, las patógenas y las patógenas oportunistas. Estas bacterias se clasifican en no patógenas cuando forman parte de la microbiota o flora normal, las patógenas que son infecciosas y son capaces de producir enfermedad, y las oportunistas que son microorganismos con potencial de enfermedad, pero solo cuando hay inmunodepresión o cuando esta bacteria coloniza en otra localización. La patogenia y la infección incluye la iniciación del proceso infeccioso y los mecanismos que conducen al desarrollo de signos y síntomas de la enfermedad. Las bacterias patógenas tienen las características de transmisibilidad, adherencia a las células huésped, invasión de células del huésped, toxigenicidad y capacidad para evadir el sistema inmunitario del huésped. Las bacterias logran todo esto gracias a la presencia de estructuras en su superficie, como las fimbrias, los pilis, las cápsulas, las proteínas, carbohidratos que pueden estar en la superficie de la bacteria para poder invadir, para poder adherirse a las células y para poder invadir las células y también para poder evadir el sistema inmunitario. También codifican en su material genético que poseen también factores de virulencia y de patogenicidad. Para que se produzca una infección, las bacterias deben entrar en nuestro organismo primero. Esto lo hacen a través de la boca, de la nariz, de los ojos, a través del aparato respiratorio o del aparato urogenital. La transmisibilidad bacteriana es la capacidad de los microorganismos para ser transferidos al huésped. La transmisión es mediante un conjunto de mecanismos que permiten al microorganismo ponerse en contacto con el huésped. Pueden darse mediante mecanismos directos de contacto bacteria-huésped o por mecanismos indirectos. En la transmisión directa vemos que puede ser un contacto inmediato, un contacto mediato o vertical, que puede ser transplacentaria o a través de la lactancia materna. En la transmisión indirecta puede darse por fomites, por vectores, por la ingestión de agua o por alimentos que puedan contener estas bacterias. En la transmisión directa entonces puede haber un contacto directo y en ese contacto directo una de las formas es al entrar en contacto a través de las mucosas, la bacteria directamente entra en contacto, o por la transmisión sexual en donde hay intercambio sanguíneo, o por la vía transplacentaria o la lactancia materna. De forma indirecta, algunos pueden ser a través de fomites, a través de alimento o agua, o a través de vectores o por el suelo. Las manos son uno de los mecanismos indirectos de transmisión, en especial en infecciones nosocomiales, a través del polvo, por la presencia de esporas o de bacterias resistentes que pueden estar en el polvo, a través del agua, a través de alimentos, a través de fomites, a través del suelo y de vectores que pueden ser transmisores pasivos o transmisores activos, y otros también a través del aire. Muchos microorganismos pueden transmitirse directamente por contacto con una persona infectada o enferma, y en otros casos podemos ver que algunas bacterias causan infección asintomática, viviendo normalmente en esas personas, pero pueden transmitir a otra. A eso se les llaman portadores asintomáticos. Muchas veces hay personas que albergan ciertos tipos de microorganismos o bacterias que no les causa daño, pero esas personas pueden pasar esas bacterias y esas bacterias sí pueden
causar daño a otras personas al ser transmitidas. Las manifestaciones clínicas de las enfermedades, como por ejemplo la diarrea, la tos, secreción genital, que son producidas también por estos microorganismos, con frecuencia favorecen esa transmisión. Muchos son transmitidos por las manos también al frotarse la nariz, por ejemplo el Staphylococcus aureus, porque muchos pueden albergar el Staphylococcus aureus en la nariz y de esa manera al frotarse y tocar otras regiones pueden transmitir. Otros causan infecciones en animales e infectan de forma incidental a seres humanos, como la salmonela y el campylobacter, por ejemplo. Otras infecciones pueden ser transmitidas por picaduras de animales que son portadores de ciertos microorganismos causando enfermedad en el hombre, como Yersinia pestis, por ejemplo. A pesar de que todas estas áreas por donde pueden ingresar estas bacterias estén protegidas con su sistema de defensa, muchas bacterias no se ven afectadas por ese sistema de defensa propio nuestro o disponen de ciertos mecanismos para eludir estas barreras. Los mecanismos de defensa iniciales son barreras como la piel, el mucus, el ácido clorhídrico, la bilis intestinal, que impiden o inactivan la entrada de agentes extraños, por ejemplo. Si estas barreras están comprometidas, como lesionadas, o los microorganismos ingresan por otro mecanismo, se activa la respuesta de defensa innata. Esta defensa innata incluye el sistema al complemento, el sistema de interferón, citocinas o citoquinas, las células natural killer, neutrófilos y macrófagos. Todos estos participan en la activación de la defensa innata. De esta manera, si esta respuesta no es suficiente, se envían señales para activar mecanismos de respuestas inmune antígeno específicas que son direccionadas contra el invasor o contra la bacteria. Aquí ya es un sistema más específico en donde incluyen las células B, los anticuerpos, los linfocitos T. Cuando estas respuestas inmunes son insuficientes, se puede establecer la infección, pudiendo sí causar ya la enfermedad. Una vez en el cuerpo, las bacterias deben fijarse o adherirse a las células del huésped. De ordinario son frecuentemente las células epiteliales. Después de que las bacterias han establecido un sitio primario de infección, esas bacterias se multiplican y se propagan de manera directa a través de los tejidos o por medio del sistema linfático a la corriente sanguínea. Estas bacterias pueden quedarse en una región o pueden diseminarse. Esta infección que se disemina es llamada bacteremia, puede ser transitoria o persistente. La bacteremia permite que las bacterias se propaguen ampliamente en el cuerpo y que alcancen tejidos, en particular apropiados para su multiplicación. Muchas bacterias tienen preferencia por ciertos tipos de tejidos, entonces pueden diseminarse a través de la circulación y ir a instalarse en un foco infeccioso. Entonces, para que pueda iniciarse la invasión o el proceso infeccioso, tiene que haber la entrada del microorganismo. Ese microorganismo debe colonizar, es decir, debe multiplicarse en una región. Debe haber adhesión a tejidos, multiplicación e invasión a tejidos puede ocurrir, causar un daño que hace que se ponga de manifiesto nuestro sistema inmunitario. Puede haber eliminación de estas bacterias y diseminación de estas bacterias. Entonces, todo esto para que pueda establecerse el proceso infeccioso.